noches a todos los que ya están conectados. Hoy con gran entusiasmo pues recibimos de nuevo a la Madre Superiora, nuestra hermana Nubia Echeverry, de la comunidad de las hijas de la Madre de Dios, quien la vez pasada que estuvo, yo por lo menos a mí no se me puede olvidar ese viaje que nos invitó a todos a llegar al cielo. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí recuerdan cómo subimos como una burbuja y subimos del purgatorio y nos llevó por allá, vimos todas las almitas ahí flotando y después como el ángel Gabriel, San Miguel Arcángel y la Virgen María le decía, esta es, y San Miguel la agarraba y la llevaba al Padre. Son imágenes que quedan grabadas en el corazón y ahora nos invita precisamente a un viaje interior donde quién mejor que nuestro Señor Jesucristo, que estando aquí en la tierra le hablaba precisamente al corazón y Él nos trae ahora una charla para hacer ese viaje interior. Hermana, bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y aquí tienen estos corazones abiertos. Buenas noches a todos, qué alegría volver a estar a compartir con ustedes. No, la alegría es mía, de verdad, de poder compartir con ustedes otro momento que más que mío es del Señor. Y bueno, tienen buena memoria, mejor que la mía. Pues bueno, esta noche en oración y con ese deseo de continuar de este compartir que he tenido con ustedes como grupo de adoradores, que es un regalo de Dios, bueno, cumpliendo las promesas, de nuevo estoy aquí en la sencillez que el mismo Señor me permite compartirles algo tan bonito como es algo que Él mismo personalmente me ha guiado y también los está guiando a ustedes de una manera particular y especial, como es ser adoradores. Entonces, nada, quiero comenzar primero en saludarlos a todos, que gracias por acogerme y que, bueno, que espero que este momento que iniciamos con el Señor, porque debe ser así, con el Señor y para el Señor y desde el Señor, cada cosa que se haga. Y este momento, pues lo ofrezco al Señor en acción de gracias, de poder compartir con un grupo tan querido y tan amado por el Señor como son ustedes, aunque no lo crean. Son escogidos por esencia. Y hoy, de hecho, les quería compartir alguna vez, bueno, la vez que les compartía, les decía que inclusive el grupito de ustedes como adoradores, también en nuestra espiritualidad, el Señor ha estado suscitando esa parte, ha querido y ha deseado que se hagan pequeños grupos de adoradores en el sentido total de la palabra. Y desde allí, quiero como compartirles esta parte. Yo quiero empezar leyéndoles algo que no es mío, es del mismo Señor, que en nuestra espiritualidad nos guía de una manera especial y que lo quiero compartir con ustedes como adoradores. Y dice así: adórenme, háganlo en verdad y en espíritu. Hacerlo es descender a las profundidades de ustedes y desde allí, desde lo más hondo y secreto de ustedes, elevarse con la fuerza de mi espíritu a la altura de Dios para pregonarlos con el vigor y con gozo que yo, o sea, el Señor, el que soy, el Santo, soy el Señor, el único Señor y único Dios. No teman para hacerlo, porque cuando lo hacen están movidos por mi espíritu y Él los asiste y los protege. Esto es dado en un acta, un escrito de nuestra espiritualidad en el acta 740. Son escritos
de una revelación privada en la cual nace nuestra espiritualidad y donde de una manera especial Él directamente nos guía y nos habla. Entonces allí está esta esencia que ustedes están llamados, como lo estoy yo también, y como lo deben de estar todos los cristianos, los que en verdad creemos en Dios, le creemos a Dios y hacemos lo que Él quiere que hagamos y seamos, para alcanzar eso que tanto anhelamos, que no es otra cosa que la felicidad y que es tenerlo a Él. Entonces, en este sentido, como adoradores, les quiero compartir que el Señor a cada uno de ustedes los ha elegido de una manera particular. En los adoradores, en nuestra espiritualidad, el Señor nos dice, yo quiero un restico de grupitos, no masas, no grupos grandes, pequeños grupitos, donde se unan a orar y a adorarme. ¿Sí? De tal manera, porque Él dice que cuando son muchos, hay la tentación de la distracción. Por haber tantos grupos grandes, no los vamos a concentrar en el que es, ¿verdad? Entonces Él nos invita a hacer pequeños grupos. Pienso que ustedes están cumpliendo con esa esencia de pequeños grupos de adoradores. Cuando yo les estaba contando mi testimonio de la esencia de la oración, de creer realmente esa misión tan grande y única que el Señor les está haciendo a ustedes como adoradores, que son escogidos en este tiempo tan difícil de poderse encontrar a solas y en silencio con el Señor. Y en ese a solas y el silencio con el Señor, primero tiene que partir del ser propio, de tú mismo, de tu ser, entrar a las profundidades de tu ser y empezar a despojarte de muchas cosas que no permiten que el verdadero ser a quien tú vas a adorar pueda entrar en lo profundo de ti y desde allí poder adorar en verdad. Entonces, en este sentido de adorador hay una cosa grande, y que era lo que yo les compartía cuando les compartía sobre pues toda la parte de la oración, ¿no? Cómo es la oración, cómo llega allá arriba, ¿verdad? Y es en ese sentido especial que empieza a aflorar desde lo más profundo, cuando nosotros creemos realmente que allí en esa bolita blanca, como dice una canción por ahí, adorando la bolita blanca, así al Santísimo, eso tan sencillo, tan frágil, que es terriblemente, digámoslo así, difícil de creer que todo un Dios se hace allí en eso tan simple, tan pequeño, pero que la presencia en sí es lo más grande, digámoslo así, que puede existir para nosotros los católicos. Todo un Dios, primero se escoge un ser humano de carne y hueso como la Virgen María para hacerse como nosotros, ¿no? Se quiso encarnar en su vientre y desde allí serse uno como nosotros para entendernos en toda la dimensión del ser humano, ¿verdad? Que eso es una cosa inmensa, grande. Entonces, ay, santo Dios, discúlpenme. Quiero preguntarles algo. ¿Hay alguien enfermo? ¿Alguien está enfermo de ustedes? Nadie aquí lo ha comunicado, hermano. No sabemos si hay alguien enfermo en este momento. ¿No? Ok. Es posible. No, hace rato. Bueno, ahí Aileen está. Pero gripa. Pero gripa. Ok. Que el Señor bendiga. Santo Dios. Es que, ay, discúlpenme. Estoy experimentando un dolor muy fuerte y eso no me pasa sino cuando alguien está de pronto
viviendo algo en este momento. Ok. Que el Señor bendiga y asista a alguno de ustedes que está de pronto un poquito mal. Yo les estaba compartiendo que la oración, cuando les decía que allá arriba llega con una luz inmensa, desde que tú lo hagas con el corazón y creas lo que estás haciendo y viviendo. En los adoradores hay una gracia especial. Dios los escoge y les coloca esa esencia y les da el don de creer que realmente están adorando al que es, al Santo de los Santos. Y el Dios mismo que se nos revela ante el sacramento de la Eucaristía. Allí, sencillamente pero grandemente. Y en ese gran misterio, los adoradores tenemos que empezar a tener una especie de cualidades, lo denomino yo así, en todo esto que el Señor nos lleva a nosotros en nuestra espiritualidad. Cuando yo les decía que les iba a compartir, por ejemplo, cómo el Señor nos enseña a adorar, y es adorar, nos lo enseña de una manera muy sencilla, a la razón de nosotros, a lo que uno se estructura en un momento para llegar quizás a agradar al Señor, pero que lo que más le agrada al Señor es que podamos estar vacíos de todo aquello que no es de Dios. Entonces nosotros nos vamos a encontrar en el primer momento como una cualidad del adorador, es la obediencia. Un adorador debe ser muy obediente. ¿Por qué obediente? Porque si les comparto que cuando el Señor empieza a decir, hagan así, nos lo dice nuestra espiritualidad y empieza, inclínense. Ustedes saben que el verbo inclinarse, ¿cómo es? Doblar la rodilla, ¿verdad? Agachar, inclinar la cabeza. Pero más que eso físicamente, es también empezar a desocupar la mente y el corazón de todo aquello que no es de Dios. ¿Y qué no es de Dios? A ver, ¿alguien me puede mencionar qué cosas no son de Dios? ¿Alguien me puede mencionar un acto que no sea de Dios? La mentira. ¿Cómo? No digo la mentira, ¿no? La mentira es una. ¿Qué más? El robar, hermano. El robar, ¿qué más? Bueno. ¿Qué otros actos o cosas no son de Dios? O sea, que la gente puede hablar. ¿Cómo? Un momentito, hermana, que estamos quitando las personas no pueden hablar, o estamos poniendo que ellos puedan hablar con usted. Ok, hermano, se pueden quitar el mute si quieren hablar, disculpen. El rencor. Muy bien, el rencor. ¿Qué más? Ego. ¿Cuál? El ego de la Egoísmo. persona, el ego que tiene la persona, el ego. Los apegos, el ego. Odio. La soberbia. La soberbia. Ajá. Muy bien. Y muchas cosas más. Entonces, todas esas cosas que nosotros traemos muchas veces no nos dejan doblarnos, inclinarnos, desocuparnos ante la presencia de Dios. Nosotros como adoradores, ustedes tienen un título. El grupo de ustedes se llama, ¿cómo es? Castos por amor. Castos por amor. Y ese castos por amor es lleva a vivir muchas cosas para poder ser verdaderos adoradores. Y en esto nuestro Señor nos dice que tenemos para ser castos. Casto no es solamente la parte biológica, sino también más allá de lo biológico, que es tener limpio nuestra mente de cosas que no son de Dios. Nuestra imaginación juega cosas podemos vivir el pecado casi carnal con nuestra sola imaginación, ¿sí? Con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Nuestros sentidos físicos también nos pueden llevar a vivir actos impuros. Y cuando nosotros empezamos a entrarnos en ese mundo de la impureza y no somos capaces de pedir la gracia a Dios, de sacarnos de allí, pues no vamos a vivir un estado de adoradores verdaderos. El Señor nos dice que
Adórenme en verdad y en espíritu. Y adorar en verdad y en espíritu nos lleva a tener una limpieza total en nuestra espiritualidad. El Señor habla de la virginidad, pero como les digo, no una virginidad biológica que también es hermosa, sino también espiritual, libres y limpios de todo aquello que no es de Dios. Todo eso que ustedes han mencionado hace parte de todo eso, en las diferentes, digámoslo así, niveles en el estado en que nos lleva cada uno, como jóvenes normales que estamos viviendo una etapa, como adultos o como esposos o como novios. Todos estamos dentro de un proceso para amarnos y respetarnos, y de la medida que nos amamos y nos respetamos, pues amamos y respetamos al otro. Y cada uno llevamos un estado de castidad, digámoslo así, de virginidad, en donde de X o Y manera podemos estar viviendo esa libertad. Entonces, el Señor nos dice, no les estoy diciendo que desde ya sean santos, pero sí tenemos que trabajar la santidad. Y la vida de santidad se cifra en poder ser capaces de que cuando caemos nos levantemos con la ayuda de Dios. O sea, que es creerle, es confiar en Él, es esperar en Él. Es como cuando uno, Dios mío, el papá le dice a uno, mi hijo sale, pero me regresa a las 11 de la noche, no más. Y resulta que pues estaba no haciendo nada malo, pero estaba divirtiéndome bailando, haciendo cosas normales, y se me pasó el tiempo y no llegué a tiempo. Le fallé a mi papá porque él confió en mí, y yo le dije que iba a responderle con lo que yo le prometí si me dejaba hasta esa hora. Entonces es lo mismo, pasa con Dios. Pero Dios, ¿a él qué le pasa? A mi papá, por ejemplo, si me hubiera pasado, si yo le llego y le digo, papi, perdóname, discúlpame porque me pasé de hora, no me fijé la hora, no lo vuelvo a hacer, dame una oportunidad. Me arrepiento de eso, pero se lo digo, a él le va a agradar y quizás me va a conceder, quizás me vaya a quitar media hora, pongámosle ya no a las 11 sino a las 10, pero va a tener una consideración. Igual es Dios con nosotros, igual es Dios con nosotros. A él le gusta que lo tengamos en cuenta, que le digamos, que le solicitemos. El estado de virginidad o castidad es un don que hay que pedírselo al Señor, un don, tanto dentro del matrimonio como una vida laical, como una vida en la etapa que uno lo lleva el Señor, de joven, de adulto. Es un don que hay que pedirlo, porque nosotros tenemos al entorno muchos medios que nos ayudan a caer en la tentación o a vivir esa tentación. Entonces, dentro de eso, en ese puntico clave de la obediencia, también está el aprender a escuchar la voz de Dios. Dios, yo los compartía, los ángeles, el Señor, en verdad los ángeles existen, y Dios a través de ellos, Él nos está diciendo, oye, no, lo estás haciendo por ahí no es, o muy bien, lo hiciste muy bien. Ellos también hacen eso, o traten de advertirle cuando uno va a caer en alguna cosa que no es, pero también están ahí para ayudarlo a uno y acompañarlo en todo lo bueno que también uno vaya a hacer. Entonces es como pedirle la gracia al Santo Ángel de la Guarda, que podamos ser en ese primer momento como adoradores obedientes. Primero, la obediencia del adorador está como Abraham. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham? Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. ¿Se acuerdan de esa parte bíblica? Cómo Abraham creyó en Dios a pesar de mi hijo, Él nos está mandando a que yo lo sacrifique. Pero él, con una fe ciega en Dios, él obedeció para adorar a Dios, porque en esa época el sacrificio era llevar a un animal, sacrificarlo y hacer ese momento de adoración, de culto, de alabanza a Dios. Era sacrificando el mejor animal que tenías. Y en este caso le pidió su hijo, que es un tesoro que pienso que ningún papá de los que estén allí, si Dios le pide eso, no va a ser capaz. Pienso que es una cosa difícil, ¿verdad? De los papás que estén allí, es algo difícil, pero Dios lo prueba en la obediencia. Y ve cómo Abraham le obedeció y le dijo, detente, porque para él fue muy visible, muy así, que él dijera, ok,
dócilmente lo hizo. Como adoradores nosotros tenemos que ser muy obedientes a escuchar la voz de Dios, a silenciarnos. Esa es la clave de ser adorador. Tiene esas cualidades. Debemos de aprender a pedir la gracia de silenciarnos, de aquietarnos. El Señor nos regala, nos dice que le pidamos al Espíritu Santo para que nos aquiete. Nosotros traemos mucho ruido del trabajo, cosas por hacer, cosas que no hice, cosas que no sé qué, mucha cosa. O que el hijo, o que la hija, o que el jefe, o que mi amigo, o tantas cosas que tenemos o traemos, o cosas por hacer, nos roban ese espacio de tener con el Señor. Y a veces no vivimos ese momento de adoración, así, de tú a tú, como es el Señor. Ese momento de adoración es clave, porque nosotros no estamos ante cualquier cosa, sino ante el mismo Dios. Entonces, por eso dice que el verdadero adorador es el que tiene fe. Cuando nosotros tenemos fe, somos capaces de dejar aquello más preciado por el preciado, por el tesoro más grande, que en este caso es Dios mismo, y que se nos revela en el santísimo sacramento del altar. Y que por eso yo quiero que ustedes, los adoradores, los que empezaron, los que ya llevan un buen tiempo, sienten una gran diferencia cuando están en el Santísimo, llegan, y cuando salen. Cuando uno llega muchas veces con mucha carga, y cuando uno sale uno siente como la ligerez, como esa paz. Por ejemplo, a los niños les gusta venir mucho a nuestra casa y nos dicen, ay hermana, así ellos les encanta que yo les dé agua, sabiendo que es la misma agua que ellos toman en su casa. Los botellones que nos traen a nosotras aquí es la misma que le llevan a ellos. Pero no, ellos dicen que no, hermana, es que el agua de ustedes sabe más rica, le da a uno como mucha paz, no sé. Y cuando vamos a su casa es casa de paz, porque está la presencia del Santísimo Sacramento del altar, porque es presencia viva de Dios. Ni siquiera es por nosotros, es por la misma presencia de Dios. Por eso, en cada capillita que ustedes tienen como adoradores, aprovechen de ese espacio. Eso es un oasis para el alma, porque ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo dos cosas importantes como adoradores. Una, están enriqueciendo su alma en la presencia de Dios, la están nutriendo, la están alimentando. Y dos, están ayudando a que otros se alimenten de eso que ustedes están recibiendo, aunque ustedes no los tengan ahí al lado. Porque yo les explicaba, la oración trasciende las barreras, los espacios. Ustedes pueden estar allá, sé que hay unos en Estados Unidos, otros, bueno, en diferentes lugares. Si tú oras o yo oro de aquí por allá, la oración llega así como estamos así con el internet, más rápida inclusive que el internet, que este medio. Es trasciende todo. Y cuando nosotros hacemos eso con un corazón contrito, con un corazón libre de muchas cosas, de cosas que no nos dejan, en el lado, por ejemplo, de los jóvenes, nosotros nos contaminamos mucho porque por ejemplo, los computadores, las tablets, todas esas cosas nos permiten entrarnos a cosas que a veces nuestro cuerpo humano, cuando hay momentos biológicos, que es biológico normal, experimenta ciertas cosas, los otros medios nos ayudan a que nos nutramos de esas cosas y nos contaminamos. Entonces, cuando empezamos a ver cosas que no son, por ejemplo, la pornografía, o a ver películas de violencia, o sí, cosas que en vez de generarte paz, te agitan para otras cosas que no te generan paz y que hacen lo que yo les decía, contaminan los pensamientos, los sentimientos, las emociones, va empezando a llenarse de uno de muchas cosas. Entonces, tenemos que pedirle la gracia al Señor. La virginidad o la castidad es un don que el Señor nos da. Si no se lo pedimos, el Señor nos lo regala, pero tenemos que creerle a Él. Hay que creerle a Él para que esta gracia nos conceda. Se lo hablo desde mi misma realidad y todas me lo pueden hablar los mismos esposos. Una vez que se permite vivir un esponsorio con Dios, el matrimonio es un esponsorio con Dios, más que con su misma compañera o compañero, es un esponsorio con Dios. La vida religiosa es un esponsorio con Dios. La vida laical, cuando le creemos a Dios, también hay un esponsorio con Dios. Hay un hecho filial que hace que Dios nos asiste de una manera especial. Cuando estamos tan necesitados en muchas cosas que nosotros humanamente
no lo podemos manejar, pero con la ayuda de Él sí podemos manejar muchas cosas. Bueno, esto es muy amplio a nivel de toda esta parte de la castidad y la virginidad, pero que como adoradores es un requisito, al menos tratar de pedirle al Señor cada vez que tú caes en algo: Señor, dame la gracia de levantarme, buscar el sacramento. El Señor nos lo dice a nosotros. Es importante que escuchar su voz, hacer su voluntad, bañarnos en las piscinas de la gracia. Que a nosotros las piscinas de la gracia es la confesión con el presbítero, con el sacerdote. Es el medio que Dios inventó para probarnos en una cosa, en la humildad, y un don y un regalo para liberarnos del pecado que nos hace tener una vida triste, una vida llena de cadenas, que no nos deja ser lo que tenemos que ser como hijos de Dios, libres y alegres, felices en cada cosa que el Señor nos pone, y que también es la oportunidad que nos da de poder enfrentar cada dificultad que Él nos permite vivir, o que llega con ciertas realidades del ambiente que no podemos manejar, como lo es ahora, por ejemplo, estas situaciones tan duras que se están viendo ustedes en su país, con todos estos líderes que están planteando cosas contra la vida. Y la vida no solamente se mata desde un ser creado por Dios y pensado por Dios, sino también hasta con los pensamientos, con las ideologías, cómo contaminan, cómo aniquilan los ambientes de lo que verdaderamente Dios quiere que podamos vivir y gozar, y de lo que nos permite como criaturas amadas y pensadas por Él. Ustedes, yo les quiero preguntar antes de continuar con esa otra parte, que son como 5 puntos claves que debemos que trabajar como adoradores, pero ustedes tienen presente como una planta, para poder ser planta, el proceso como tiene que ser, una semilla, ¿cierto? ¿Y la semilla qué le toca hacer? Morir para poder surgir la planta. No hay una planta si no hay una semilla, y si la semilla no se vuelve, no se abre para poder salir esa vida que da. Es como las mamás cuando están embarazadas. Si ellas no se abren para que salga su bebé, pues el bebé muere allí y no es lo que tiene que ser. Igual con una planta, todo tiene un proceso, y en ese proceso hay una regla, hay una exigencia, y en este caso el morir no solamente es morir por morir, sino es aprender a vivir por lo que se tiene que vivir, a reconocer lo que se tiene que reconocer y aceptar lo que hay que aceptar, sabiendo clasificar entre lo bueno y lo malo, que el mismo Dios nos da ese gran don, esa capacidad como seres creados a su imagen y semejanza. Entonces, volviendo al segundo punto, que es la virginidad, que es una de las cualidades, digo yo, o castidad de nuestros verdaderos adoradores, es un punto clave, mis jóvenes, mis parejas, bueno, todos los que están en ciertos procesos, que nos toca alimentar mucho esa parte y ayudarnos para eso del Espíritu Santo, que nos asista muchísimo para poder detectar a tiempo una manchita y limpiarla para que no dañe todo el vestido y podamos lucirlo como es en el caso del ejemplo de un vestido, por ejemplo. Entonces, es como pedir esa gracia. Ahí en el Salmo 15, del 1 al 13, nos da muchas herramientas como para poder vivir ese estado de castidad. Yo no sé si alguno lo ha leído, pero lo invito a que lo mediten cuando puedan. El Salmo 15, que dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y empieza a decir quién, ¿verdad? Eso nos puede dar herramientas para vivir un estado de vida de castidad. Yo les invito a que le pidan esa gracia al Señor cada día. Mire, cada día pídanle esa gracia, porque somos seres humanos y caemos en muchas cosas. Y eso no nos va a dejar estar los 5, los 10, los 15, la hora que vas a estar ante la presencia del Señor. Si yo les compartía también que para poder estar en ese estado de digámoslo, antes de llegar a la presencia de Dios, existe lo que es el purgatorio, porque es real. Nosotros tenemos que purificarnos, estar muy limpios para estar ante el que es limpio, el que es libre de todo.
porque no es lo mismo ir a donde un rey que le invita a una fiesta, irse bien sucio, bien feíto, cuando hay que irse con su mejor gala, con su mejor vestido, lo mejor presentable, usar las palabras correctas, saberse dirigir ante el rey, porque si ustedes han visto, por ejemplo, las películas o los reyes normales que hay aquí en la tierra, un presidente, siempre un obispo, por ejemplo, su excelencia, se inclinan ante un rey de aquí, ¿cómo no? Ante el rey de reyes, el santo de los santos. Y los mismos ángeles nos enseñan a eso, a inclinarnos ante la presencia del santo de los santos, a anonadarnos ante él, a adorarlo en verdad, a exaltar su nombre. Por eso los ángeles, hay 9 coros de ángeles, y cada de los 9 coros, cada coro tiene una misión, y una de ellos es de los querubines. Los querubines son los que incesantemente están diciendo por nosotros, porque nos la pasamos en el día ocupados, o porque cuando podemos nos cansamos, estamos una hora de adoración y empezamos a decir santo, santo, santo. Ve que las 3 primeras, santo, como que los empiezas a hacer con fe, o los 3 primeros los haces con mucha fe, y el cuarto ya empiezas a decaer, ya empiezas a embolatarte, ya empiezas a distraerte, a traer cosas, por ejemplo, en el momento que tenías que hacer no lo hiciste, bueno, empieza a interrumpirte. Todos los otros querubines están a toda hora diciendo por nosotros santo, alabando a Dios, santo, santo. Por eso siempre nosotros, en la experiencia que he vivido, hay el ángel de la guarda y un querubín. Tú siempre tienes uno allí que está por ti adorando, adorando. Yo los invito a ustedes como adoradores a que inviten a su santo ángel querubín a que los acompañe a decir allí en la adoración cómo adorar al Señor. El Señor nos sigue diciendo, primero, inclínense. Segundo, doblen las rodillas. Después, inclinen la cabeza. Y nos hace recordar que dice el Señor soy yo. Adórenme, 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 dice el Señor. Porque todo en la tierra y en el cielo es obra de mis manos, dice el Señor. Entonces, en ese estado, Él empieza a decirnos, adoren, adoren. Adorar en espíritu, en verdad, es ser como los ángeles, despojados de todo y de la nada, para ser libres y solo adorarlo a Él. Al Señor le gusta que nosotros lo tengamos como centro, solo a Él en ese momento. Si tú le quieres regalar al Señor, porque les quiero decir que entre las cosas es que el Señor le gusta mucho la misión de ustedes, el Señor se las ha inspirado a ustedes, los ha escogido. Siéntanse en escogidos y elegidos por el Señor como adoradores. Esto es un don que no se lo da a todos no le da esto, porque el Señor da la gracia de usted poder sacar el espacio, la hora y venirse a encontrarse solo con Él, sin mayor obstáculo, solo con Él. Y ofrecer ese momento primero de riqueza para ti y por otros que no lo pueden hacer o que ni siquiera saben que eso, que está Dios allí en la presencia viva en el Santísimo Sacramento. Y muchos pueden ser hermanos nuestros católicos, pero no lo reconocen, no lo viven, no lo experimentan, como lo pasó en el Antiguo Testamento. El Señor no dejó que ciertos reyes experimentaran su presencia. Al pueblo sí y a ellos no. El Señor concede esa gracia. Aprovechense de esa gracia. Entonces, ese segundo momento es clave. Estar limpios y libres de todo lo que no es de Dios. El tercer momento es grande, es tener fe. Nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor que cuando estemos ante su presencia, Señor, dame la gracia de adorarte en verdad y en espíritu. Para eso, Señor, aumenta mi fe, mi esperanza, mi caridad. Dame la certeza que tú estás aquí vivo, presente y real en el Santísimo Sacramento del altar. Eso es clave. Y para eso cada día en su oración personal, antes de llegar al Santísimo, venimos al frente del Señor. Díganle al Señor que les aumente la fe. Cada vez hay que pedir esa gracia. Señor, aumenta mi fe, dame la gracia de creer, de confiar y de esperar más en ti.
de anonadarme ante tu presencia, de abandonarme. Esas son cualidades que debe de tener un adorador y que pienso que el Señor se las regala de una u otra manera a cada uno de ustedes, se las ha venido regalando, ¿verdad que sí? Pienso que muchos han experimentado el poder estar una hora, cuando antes no podían estar ni 10 minutos, o cuando antes una Eucaristía se les hacía larga, ¿sí? Y ahora ustedes empiezan como a saborear eso. ¿Es por qué? Porque están empezando a viajar a su interior. Una vez que nosotros empezamos a ir al interior de nuestro ser, empezamos a descubrir muchas cosas, y entre esas lo esencial, a Él, a Dios. Cuando nosotros empezamos a descubrirlo a Él, empezamos a navegar y vamos a empezar a sentirnos débiles, frágiles, necesitados de su misericordia, de su perdón, necesitados de Él, como un niño necesita que su mamá lo voltee a mirar, le acaricie, le diga: mi niño amado, mi tesoro, qué sé yo. Igual nosotros con Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a abrir nuestro corazón a su gracia, Él empieza a actuar. Por eso el Señor en nuestra espiritualidad nos dice que la oración tiene que ser como cuando nosotros abrimos una ventana para que entre el sol. Creo que yo la otra vez les había hablado algo de eso. Y hay que tener esto, exponernos, anonadarnos. Hay que empezar a contemplar ese misterio de amor de Dios allí en esta presencia, adorarle. Por eso hay que empezar desde lo más profundo de tu ser. Cuando tú abres tu corazón, empiezas a albergarlo ahí. Y ya no solamente lo estás adorando allí en el Santísimo Sacramento, sino desde tu corazón. Porque la oración que más le agrada al Señor es la que sale de tu corazón, ni siquiera de tus palabras, la que sale de tu corazón. Porque tú lo estás uniendo la fe y la razón. Y cuando unes esas dos partes, empieza a aflorar todo lo que hay en tu ser. Cuando tú le abres la puerta a Dios, dejas de entrar el Espíritu de Dios y Él empieza a ser en lo más profundo de tu ser. Empieza a hacer diálogo, como los enamorados. Cuando un chico me interesaba, cuando estaba fuera de novios, cuando alguien se empezaba a interesar por mí, yo empezaba a conocerlo un poquito, yo también empezaba a interesarme por esa persona, a querer descubrir qué le gustaba, qué no le gustaba, qué hacía, cómo lo hacía, cada expresión del por qué lo hacía, por qué no lo hacía. Empezaba a descubrir: wow, este chico tiene este sentido tan bonito, hace esto tan especial. Y empezaba como a enamorarme de esa persona cada vez que ahondaba un poco más en su ser, a conocerlo un poco más en la medida que esta persona se abría. Igual pasa con Dios, igual. Empezamos a abrirnos, porque una de las cosas grandes que debe tener un adorador es amor. Si nosotros no amamos, no vamos a tener la capacidad de poder experimentar al amado, el por el cual nosotros estamos ante su presencia, por ese amor infinito. Entonces, allí empieza a jugar esa parte, ¿no? Y empieza a ahondarnos en la presencia del Señor. Cuando empezamos a abrirnos, empieza el Espíritu de Dios a llenarnos con ese amor, con esa gracia única que solo Dios nos da. Y allí empezamos a experimentar. En verdad, no sé si ustedes, y yo no quiero hablar tanto yo hoy, también quiero escucharlos a ustedes en la experiencia y en las inquietudes que tienen como adoradores. ¿Hasta dónde ustedes han podido experimentar el momento de adoración? ¿Ustedes hasta dónde no han sentido capaz de adorar? ¿Qué ha sido para ustedes como el obstáculo mayor en la adoración? Antes de continuar con todo lo que voy a compartirles, también me gustaría escucharles esa parte de la parte de la adoración, como adoradores, cada uno en su experiencia, porque me imagino que cada uno ha tenido una experiencia diferente, ¿verdad? Y pienso que es como un momentico para que compartamos, porque creo que yo ya me pasé de tanta cosa que el Señor quería que les compartiera. Me gustaría hacer sea una pequeña píldora de ustedes en este compartir que estoy haciendo de adorar, porque el adorar en el sentido es mucho hay que abarcar en la parte de adoración, pero al menos hasta aquí, porque pienso que ya me pasé del tiempo. Ustedes no me han dicho nada, los veo muy silenciosos, pero sí me gustaría que compartiéramos un poquito antes pues, de
de terminar, porque pienso que todo lo que les quería compartir es mucho. Ya Hermana, estamos bien de tiempo, tiene hasta las 10 de la noche. Sí, bueno, gracias. Pero bueno, entonces en este tiempo que tengo, porque estoy como perdida a la hora, ustedes me van diciendo, me gustaría hacer un momento para escucharlos también a ustedes en la experiencia de adoradores, en sus inquietudes. Cuéntenme. En lo particular, tal vez con esta hermana, de nuevo, como tal vez el hacer silencio, ¿no? Poder llegar a callar ese ruido de afuera. Me cuesta, a mí en lo personal, vengo con algunas cosas, yo soy adorador de madrugada, entonces vengo con tal vez algunas cosas que venía pensando en el camino, y cuando llego todavía me cuesta un poco, le pido y todo eso, pero no lo escucho, o sea, poder llegar al silencio, hallar hacer el silencio para poderlo escuchar. Ok, muy bien. Sí, el silencio es clave en un adorador. Dice el Señor, traten de hacer silencio, y nos da unos ejercicios para empezar a hacer silencio. Y una de las cosas que nos dice el Señor, lo primero que hay que pedirle al Señor, que aquiete nuestra mente, aquietar todo. El ruido más grande es la loca de nuestra mente, es la más terrible. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, toma mi mente, toma mi imaginación, toma mi inteligencia y aquíétala, oh Espíritu de Dios. Pero hay que pedirlo con una certeza, insistentemente, y empezar a hacer el ejercicio de aquietarse. Para aquietarse, el Señor en nuestra espiritualidad nos da varios momentos. Entonces, uno es a través de una música suave, a través de un canto de un ave, a través de escuchar la melodía del agua que cae, ¿sí? Clasificar o un objeto o un sonido para ayudarse a aquietarse y poder entrar como en esa presencia de Dios. El silencio es clave en el adorador. Si no hay silencio, no hay una adoración. Por eso, y eso hace parte dentro de la misma obediencia, pedirle esa gracia al Señor de hacer silencio, como cuando nadie, silencio. Entonces, hacer ese momento, y hay que ejercitarnos en el silencio. Nosotros tenemos cátedras de la contemplación, donde el Señor nos invita a hacer un simple ejercicio. Yo los invito, y después puedo pasar esa píldora para que la hagan cada uno. Salga a un parque donde haya naturaleza, donde haya ciertos ambientes que ustedes puedan encontrarse con el silencio, que les ayude a despejarse. Una de las cosas que también les puedo yo recomendar es que antes de ir a la adoración, mucho antes en la semana, es bueno que hagan un poquito de ejercicio físico, donde suelten un poquito las toxinas físicas que también opacan las toxinas espirituales, también se juntan y hacen como ese desequilibrio y no nos dejan estar como en esa quietud. Entonces, que podemos ayudarnos respirando, cogiendo el aire, botándolo, haciendo ejercicios de respiración y de silencio, y ayudándonos con algo que es, por ejemplo, si a mí me ayuda estar así en silencio con una música suave, instrumental, válido, porque te puedes ayudar a quitar. Pero tienes que irlo pidiendo también en tu mente y ordenándole a la mente ya, parar los ruidos, pidiéndole al Espíritu Santo que te dé esa gracia. El silencio es clave para eso, y para poder adorar, dice el Señor, hay que tener y hacer silencio. Solo en el silencio se escucha la voz de Dios, y eso es clave. Muy bien. ¿Alguien más? Hermana, buenas noches. Quería preguntarle algo que me pasa a mí particular cuando yo voy a adorar. O sea, bueno, yo tengo la gracia hace unos meses ya que yo puedo ver al Señor en la adoración, ¿no es cierto? Entonces, como una semanita se me perdió, pero luego regreso. Bueno, entonces lo puedo ver,
pero me pasa lo mismo que a mi esposo, que, o sea, yo soy como muy hiperactiva y bueno, una amiga me dijo, quédate tranquila, relájate, mira, y ahí fue donde lo pude ver. Pero ¿qué pasa? O sea, tuve un tiempo que pude sentarme y mirarlo nada más, pero ya otra vez empecé como a leer un libro, a hacer el rosario. Eso es lo que le quería preguntar. Porque cuando usted habla del silencio, ¿usted habla es quedarse uno callado, no leer, no hacer rosario, no hacer nada? ¿O mirarlo nada más? ¿O qué es en sí el silencio? Okay. O sea, porque a uno se sabe... No, sigue, perdona. No, porque a uno siempre se sabe que en el Santísimo hay que hacer silencio, no se puede hablar, pero o sea, yo me imagino que la mayoría de seres humanos uno siempre está imperativo y siempre quiere hacer algo, leer, no tanto pensando a veces en que se vaya el tiempo volando, pero no sé, es como que natural de uno empezar a hacer algo. Sí, eso está muy bien, me encanta tu intervención, genial esa parte que tú me estás diciendo, es importantísimo, claro que sí. En el Santísimo, sí, de estar, el primer momento de estar en total, completa anonadamiento, abandono en Dios y silencio. Hay que hacer como mínimo, por ejemplo, si tú vas a estar 1 hora, les aconsejo estar primero 15 minuticos, donde solo clames. Primero, estar totalmente con los ojos cerrados, respirando suavemente, sin pronunciar ninguna palabra. El Señor nos da una clave a nosotros. Para estar en su presencia es estar un momento, primero como cuando uno llega a una casa, uno primero pues saluda, ¿verdad? Y espera que la persona lo salude y le diga, siga, ¿verdad que sí? Algo así es con la adoración. Entonces lo primero que hay que hacer, al menos 15 minuticos, si es 1 hora de adoración que tiene, 15 minuticos de tratar de hacer silencio. Silencio en todos los sentidos, de imágenes, de ruido, no empezar a leer un libro, no empezar a hacer un rosario, no, silénciate. Pon una canción al Espíritu, entonces, si no eres capaz de hacer el silencio, que tú la escuches, o empieza a hacer una oración que te ayude al silencio. Por ejemplo, Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí y haz una nueva creación, por ejemplo. O Espíritu Santo bendito, lléname de ti en este momento, ayúdame a quietarme. Este tipo de cosas las puedes hacer en el transcurso de esos 15 minutos para hacer silencio. Y vas a lograr realmente a vivir un silencio. En el silencio que se quiere vivir ante el Santísimo, es aquel silencio en el cual tú empiezas a decirle al Señor, antes de coger cualquier libro, porque lo puedes hacer después de, primero de hacer ese silencio, unos 15 minuticos, empezar a adorarlo. Entonces uno empieza, Dios mío, porque una de las cosas que les quería enseñar hoy es que cuando ustedes se ponen ante el Santísimo, ustedes tienen sus oraciones, ¿verdad? ¿Tienen algunas oraciones? No sé, me imagino. Si no las tienen, en nuestra espiritualidad, por ejemplo, el Señor nos dice hacer ese espacio y luego empezar como los ángeles y como los santos y con ellos y desde ellos, con la Virgen María y con San José, empezar a adorar al Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces primero empieza a adorar al Padre, Dios Padre, bendito, alabado seas, oh Creador del cielo y la tierra, lo que te vaya fluyendo. Adora al Padre por todo lo que crea, por el día que te da, porque te ha dado la vida. Dale las gracias, santifica su santo nombre, Padre de amor y de misericordia, yo te alabo, te bendigo, te adoro porque eres santo, santo, y empiezas a adorar, santo. Lo mismo al Hijo, lo mismo al Espíritu Santo. Lo mismo honrando a la Virgen María, porque el Señor nos enseña a hacer toda esa parte. Y haciéndolo así. Y entrarse en ese estado de verdad, como si estuvieras hablando como con tu esposo. Mi amor, yo te amo, yo te adoro, porque tú eres un tesoro para mí. Tú eres así como lo haces con tu esposo en tu intimidad. Mi amor, has estado magnífico, increíble hoy, qué sé yo. Así lo debes hacer con Dios, de la manera más espontánea. Esa primera espontaneidad, porque tú llegas a tu esposo con un libro, mi amor, yo te amo, mi amor, sí, ¿me entiendo? Para que me entiendas, debe ser algo espontáneo, que surja de ti, que salga de ti, o no que lo diga el esposito, que le agrava más de su esposa cuando ella le dice, cuando es algo natural, ¿sí? Que en el momento le pegas un abrazo por detrás y lo coges y le dices, mi amor,
te amo, le pega un besito aquí y él se siente feliz, o no que lo diga el esposo, no sé. ¿Qué dice el esposo? Algo así es con el Señor, en esa intimidad, ¿verdad? En esa libertad, así. Y ya después de ese espacio, puedes invitar a tu esposo a compartir un libro. Entonces, por ejemplo, puedes escoger el rosario, pongamos. Aunque el Señor, por ejemplo, en esta espiritualidad nos dice que el rosario lo hagamos antes de llegar ante Él o después de haber estado con Él. Y que mejor nos concentremos en Él, ¿sí? Lo adoremos a Él. Que Él quiere solo. Él es mire, les voy a contar un secreto del Señor. Él es muy celoso, celosísimo, muy celoso. A Él le gusta que Él sea el centro, como los esposos, como los novios o como las novias, que sea el primero en todo, ¿verdad? Algo así le gusta al Señor, que nosotros hagamos en la intimidad con Él. Entonces, en ese espaciecito, esos 15 minutos, puedes hacer esa parte, adorar. Y ya después de ese espacio, claro que sí, lo que tú dices, los seres humanos tenemos que hacer algo, porque somos muy así. Entonces, coge una lectura, por ejemplo, un evangelio, o coge, una lectura de uno de los profetas del Antiguo Testamento, un salmo, y lo lees y lo meditas y se lo ofreces al Señor. Lo puedes hacer, claro que sí, pero sin perder el horizonte de la adoración, sin dejarlo a Él a un lado, ¿sí me entienden? Sino para encontrarse más con Él, que esa lectura te ayuda a anonadarte más en la presencia de Dios. Eso es lo que deben de hacer los adoradores, en verdad y en espíritu, pero haciendo ese primer momento de entrar en la presencia de Dios. Una vez que tú lo has adorado, le has manifestado tu amor, lo has reconocido como el creador, ya puedes empezar la otra parte, a compartir con Él eso que tú dices, un libro de la vida, de algo, un evangelio, qué sé yo, un salmo, todas esas partes, o leer algo que en ese momento te lleve a la adoración. Eso lo puedes hacer, pero después de haber hecho este espacio primero con el Señor, y así puedes vivir este estado de adoración y no perder como el horizonte, que es lo esencial. Y otra de las cosas claves es que acuerden que ustedes no son los solos, desnutricen allí del Señor, sino que también lo van a ofrecer por otros que no pueden hacer. ¿Ok? Entonces, Señor, yo te quiero adorar hoy por tantos que no te adoran, más bien por tantos que están maldiciendo en este momento, que no te reconocen, que están haciendo injurias, que están yendo en contra de tu voluntad, que están creando cosas que van en contra de tu querer y voluntad. Yo reparo en este momento por todas las ofensas de estas personas, por tanta humanidad que sufre. Ojo con eso. Ustedes como adoradores tienen esa misión grandísima, grandísima, de uno, de adorar a Dios, de reconocerlo, y dos, de orar e interceder por otros. Eso es un don y es una misión para su familia, para sus conocidos y para la humanidad entera. De aquí y de allá arriba, si se acuerdan lo que yo les compartía de la oración, ¿verdad? Porque la oración que ustedes hagan aquí, allá arriba, tiene que llegar grande si la hacen de corazón. Y van a rescatar muchas almitas del purgatorio, muchas. Y cuando ustedes hacen aquí oración por muchas del purgatorio, cuando a ustedes les toque pasar allá, muchas de acá, ustedes van a tener ese privilegio también de que otros adoren por ustedes. Porque una vez que partimos allá, ya no podemos adorar, ni en verdad ni en espíritu. La oportunidad la tenemos es aquí, como seres, hijos creados a imagen y semejanza de Dios. Solo nosotros, los de carne y hueso, podemos adorar en verdad y en espíritu a Dios, aquí. Si no vamos para allá, no lo podemos hacer como lo mismo que hacemos acá. Es una oportunidad única que nos da como hijos de Dios, como a imagen y semejanza que Dios nos ha creado. Porque los únicos que adoran ya después que están allá son los ángeles. Y una vez que pasamos al cielo, allá sí tenemos la oportunidad de adorar. Antes, no. La oportunidad se nos da aquí, en la tierra. Entonces, por eso, tenemos que aprovecharnos de cada momento. De cada momento. Ahora sí, puedo seguir otro que quiera compartir. No sé si te quedó claro, discúlpame. Ok. ¿Alguien más?
Una preguntita, buenas Bueno, noches. Entonces, Una les preguntita. comparto. Buenas noches. Disculpe, ¿Sí? ¿sí se me escucha? Sí, un gusto, querida hermana, disculpen la hora que llego, y justo tuve la bendición de una adoración al Santísimo, y de veras que es muy hermoso acá en la parroquia, aunque justo en nuestra parroquia es todo lo contrario en cuanto al silencio, porque como son unos padres que carismáticos, podría decir. Ajá. Entonces más bien la adoración siempre va como sí, reparación y súplica por las personas. Entonces más bien siempre es acompañada con el canto y las peticiones. Es como, yo creo que sí es una buena enseñanza, en cambio en este caso, que los padres ayudan a la gente para que justamente puedan adorar. Entonces ellos, bueno, es decir, yo misma he aprendido, porque ellos ayudan a sacar palabras, porque a veces quizá uno llega y como que en cierto momento como que se pierde eso de que está en la presencia de Dios. Entonces ellos sí han ayudado a sacar palabras de uno, a decir cuánto alabamos a Dios o que le amamos. Bueno, es algo hermoso en realidad. La preguntita era solo ahorita, disculpe por la preguntita, cuando dice que en el cielo no adoran, es decir, que los que están en el purgatorio no adoran a Dios, porque usted decía que solo los del cielo. Eso nomás, disculpe, muchas gracias. Sí, en la experiencia. En la experiencia, uno siempre, o sea, en el cielo, allá estás ante la presencia de Dios, allí lo adoras en verdad, ahí sí que mayormente en verdad y en espíritu, porque ya estás ante la magnificencia de Dios mismo. En el purgatorio tú estás esperando que otros ofrezcan oraciones para que tú puedas llegar a la presencia de Dios. Y allí es más difícil, tú estás allí pidiéndole al Señor misericordia, clamándole para poder pasar a ese otro espacio. Mientras que aquí en la tierra tú tienes el privilegio de adorarlo directamente, de adorarlo. Porque si tú ya no lo haces aquí, ya no vas a tener ese espacio allá. Entonces es diferente cuando ya vas a empezar a llegar a la presencia del Señor. Por eso el Señor nos da la oportunidad aquí. Todo lo que tú puedas hacer aquí es el abono que tú tienes para llegar allá. Es la oportunidad que tú de estar allá, porque ya no vas a estar aquí sacramental y puedes adorarlo como los ángeles allá en el cielo. Es la oportunidad que como seres, como criaturas, podemos tenerlo aquí en la tierra. Es el espacio que tenemos, pero allá arriba, ya cuando tú llegas a un estado, por ejemplo, el purgatorio, ya no lo vas a poder hacer, porque ya no estás ante la presencia de Jesús allí. Estás en un proceso de purificación para pasar a la presencia de Dios. No sé si me entendió, ¿sí? Gracias, muy amable, sí. Aprovechar entonces. Buenas noches, hermanita, ¿cómo está? Bien, bien, buenas noches. Mi nombre es Gresley. Bueno, una experiencia que le pido, bueno, su consejo y todo, es que uno se distrae, o sea, con todo. O sea, y lo más terrible a veces, no siempre, o sea, no estoy hablando de todas las experiencias, pero sí, cuando usted hizo la pregunta, esa fue la que me acordé, que a veces hasta cosas como distracciones o pensamientos súper pecaminosos. ¿Se frizó? Ya. Distracciones y pensamientos así como pecaminosos, o sea, y tú estás ahí como que súper mirando al Señor en la presencia y todo, y como que te viene todas las distracciones y por haber, y a veces son hasta cosas feas, muy feas. Eso. Ok, gracias por eso, también es importantísimo. Cuando suceden esas cosas, ahí está la mano del otro, del enemigo, que no te quiere dejar adorar, porque a él no le interesa que adores a Dios, sino a Él. Entonces, cuando uno le da permiso con la imaginación de que lleguen y sigue alimentando eso, como que hay más después de esa que acabas de ver, entonces le estás permitiendo al enemigo, a Satanás, de que se meta en ese momento y te robe ese momento ante la presencia de Dios. Entonces, ¿para qué? Para que no lo adores a Él, sino a Dios, sino a Él.
Entonces, cuando estamos así, ojo, hay que estar alertas y hay que inmediatamente expulsar eso de tu mente, de tu corazón, de tus sentidos, y no darle permiso de permitirle esas cosas, porque entonces te va a robar ese espacio con la presencia de Dios. El malo, el enemigo, como lo llamamos, Satanás, se vale mucho de eso para distraernos, no solamente con los otros ruidos de preocupación, sino con eso en especial. Ataca muchísimo esa parte para no dejar adorar en verdad. Entonces, una de las cosas que hay que hacer cuando está pasando eso es pedir en ese momento: Señor, perdóname, te entrego estos malos pensamientos que me acaban de llegar, séllame con tu sangre, cúbreme con tu Santo Espíritu, limpia, lava y desinféctame mi memoria, mis sentidos, y lléname de ti, Señor, porque solo a ti quiero adorarte en verdad y en espíritu. Purifícame. Tienes que pedirle esto al Señor en ese momento, y se aleja, se va esa cosa, y tú puedes empezar a entrar en ese estado de adoración en el cual debes de estar. Entonces, cuando tú ves que tampoco eres capaz, ayúdate con el credo. Si no eres capaz de hacerlo de mente, coge el credo, hazlo, o el Salmo 91, hazlo. Inmediatamente vas a ayudar a expulsar todo ese contaminante que el otro te está queriendo colocar para que tú no hagas una adoración. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eres una persona en potencial adoradora cuando él te ataca con esas cosas, para no dejarte adorar. Entonces, cuando pasa esas cosas, inmediatamente tú tienes que cortar y no dejarte vencer por eso, más bien sortear eso con la ayuda de Dios y avanzar. Porque ¿qué quiere decir? Que tu adoración está llegando a unos límites grandes, asistiendo a otros que quizás están en ese estado tan grave que no pueden adorar, no pueden tener esa posibilidad que tú tienes. Entonces, un momento para ofrecer, pero pedirle al Señor esa gracia para no distraerte. Es lo que te aconsejo en ese espacio. Hay que estar muy vigilante. Esto es para todos, y también lo digo porque a nosotras, en el caso personalmente, también me ha pasado, y es el enemigo que no quiere dejar que uno adore, y en especial cuando alguien te dice: ay, ya tú que vas para allá y tú que estás estás más cerquita de Dios, ora por mí, ora por una intención que yo tengo. Nosotros hay veces no sabemos qué tiene esa persona o qué intenciones hay. Entonces muchas veces están encadenadas con todo este tipo de cosas, y el otro se vale para molestarte y no dejarte hacer la adoración, porque vas a liberar a una persona con tu oración. Entonces, eso es grande, pero hay que lucharlo y hay que eliminarlo en ese momento desde ese estado. No sé si me entendiste. ¿Sí? Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Ok. Entonces, continuando, estos puntos son claves, ustedes como adoradores que los tengan muy presentes, porque esa misión es muy grande, y va a ser atacada de mil y una forma. Una va a ser, como dice la joven, va a estar llegando ataques como de ese sentido. Otra va a ser que el otro va a poner pereza de sacarle la hora para ir a madrugar, no sé, en el horario que le corresponda. La otra va a ser que va a haber personas que dicen: pero tú aquí vas allá a adorar ahí una cosa que no tienes vida, que no sé. Va a haber muchas tentaciones en las cuales el malo se va a valer para que ustedes no adoren en verdad, o empiecen a cansarse. Les puede poner el cansancio de los buenos, que es aquel que te dice: no, ya hiciste mucho, tranquila, ya fuiste esta semana a adorar, qué sé yo. Vienen muchas tentaciones y hay que vencerlas. Por eso, una de las cualidades que debe tener un adorador entre tantas es la capacidad de ser muy humilde, de poder sentirse incapaz, pero al mismo tiempo de sentirse la necesidad de ser asistido por Dios para poder dar un paso en fe en esta misión que Dios les encomienda como a adoradores, y que va a tener muchísimas, pero muchas tentaciones para no hacer lo que tienen que hacer, porque como les decía, la oración más grande que le agrada al Señor es la adoración, la contemplación, porque es directamente con Él, no hay mayor obstáculo, no hay nada más que Él. Es Él el que está allí a la presencia cuando nosotros nos hacemos ante su presencia, y es un momento único. Entonces,
claro, Satanás no va a gustar de que ustedes tengan ese acto de poder anonarse ante la presencia del Señor, y eso es un acto de humildad y que nos debe impulsar a vivir esos estados de una manera más centrada y más exigente para poder vivir ese anonadamiento de la presencia de Dios. La adoración y la contemplación, con todos sus ingredientes, el único objetivo es adorar al ser superior, a Él, reconocerlo a Él. Es lo esencial allí. Y se vale desde solo, como decía, creo que era San Ignacio de Loyola, creo que era San Ignacio, veía un campesinito que siempre iba al Santísimo, y él se sentaba y no hablaba, solo lo miraba allá a Jesús, y allá se quedaba ante el sagrario contemplando, pero no hablaba, solo así se quedaba sentado, así, 1 hora, qué sé yo, hasta que el padre siempre lo veía haciendo eso, hasta que se le acercó, ¿y tú qué haces tanto ahí? Porque solo lo veía sentado y no lo veía ni con un libro, ni rezando, ni nada. Él le dice, no, él me mira, yo lo miro, nos miramos. Esa es la esencia y la clave del adorador. Eso es clave. Y eso es un acto de humildad para poder llegar hasta ese estado de reconocimiento a un Dios superior. Entonces, es como la invitación de que puedan gozarse de ese momento como los enamorados cuando se encuentran, en la semana no se han encontrado y se ponen cita, así que disfrutarse en cada momento con el Santísimo. Y en esta parte de las cualidades que yo les he trabajado en esta cuarta, que es la humildad, hay una, Colosenses 3:12, nos habla de algo lindo, que nos dice que por tanto como escogidos de Dios sean santos y amados, revistas del afecto entrañable y de la bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Y todo eso es un don que hay que pedir esa gracia al Señor. Hay que revestirnos de todo eso para podernos gozar ese momento de adoración. Ahorita es más difícil con la pandemia, ¿verdad? Porque yo no sé allá, pero la adoración, las capillas de adoración, yo no sé si ustedes están teniendo la oportunidad de poder ir a adorar en la capilla. Sí, algunos. Aquí sí, aunque hay cierta limitante, madre, pero sí hay parroquias que, por ejemplo, la de San Benedict en Hialeah, aquí en Miami, que ya tiene adoración perpetua. Ah, qué bien. Lo que hacen es que limitan los adoradores, pero según el espacio, pero sí sigue la adoración. Ah, qué bueno. Pues si tienen esa posibilidad, porque por acá, por ejemplo, han quitado mucho esa parte, no se ha podido. Aprovechenla al máximo, y cuando tienen la posibilidad de estar ante el Santísimo, oren por muchos que no pueden ni recibir la Eucaristía ni nada por lo de la pandemia, por tantas cosas que ahorita están poniendo los gobiernos, que no se puede, que la misa solo 3 veces en la semana, qué sé yo, tantas cosas. Si ustedes que tengan esas posibilidades, acuérdense de orar y reparar por ese momento. Y tengan muy presente, el humilde es el que tiene la capacidad como la pobre de Dios, o sea, que tiene la amplitud de recibir a Dios, de vivirlo y de darlo. Y ustedes que están ante el Santísimo pueden llenarse de toda la presencia de Dios. Lo pueden transmitir primero, llenarse sus vidas, a su familia y a tantos que ustedes no ven y que no saben lo que están haciendo con la oración, pero que desde la experiencia es grande, es grande. Yo los invito a que no bajen la guardia y que puedan llevar a cabalidad estos pequeños grupitos de adoradores en cada lugar que ustedes están. El Señor le agrada muchísimo. Mire, el Señor en nuestra espiritualidad dice que los bendice, pero Él dice que se dejen guiar por Él, por su palabra y por su espíritu. Nos da esa clave de poder ser adoradores en la simpleza, como el viento, nos da el ejemplo como el viento, como quien no se instala ni es en sí. O sea, ustedes ven el viento como es, ¿verdad? Así como el viento deben de ser ustedes como adoradores y aspirar a una vida de santidad, que se viene a ser como ese quinto
pongamos a quinta cualidad de un adorador. Aspirar a la vida de santidad, como nos lo invita en Hebreos 11:14, que busquemos todo ese momento. La paz solo viene de Dios. Cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios, nos llena de su paz, de su amor, de todas las cosas más hermosas que podemos experimentar, como les decía, desde que nos abramos. Cuando nosotros viajamos a ese interior nuestro, estamos permitiendo descubrirnos muchas realidades y al mismo tiempo permitiéndole al que es entrar a lo profundo de nuestro ser y desde allí poder hacer toda la otra parte que Dios quiere que seamos y que hagamos en la misión como adoradores. Entonces yo los quiero invitar a que se acuerden que ustedes están trazando un camino, y ese camino es el camino de santidad, y que cada vez que ustedes van ante la presencia de Dios, ustedes están subiendo una escalita para llegar al cielo, pero cuando lo hacen de corazón, como pareja, como joven, como qué sé yo, como cada uno desde su estado, a que yo he invitado al Señor a vivirlo de una manera simple, sencilla, pero eficaz, permitiéndole a Dios actuar de verdad. Y eso, pues les cuento que es un regalo de ustedes que están en este grupo de adoradores, que es la primera vez, después de la invitación que nos hace nuestro Señor en la espiritualidad, de conocer un grupo así tan fortalecido en la adoración, y que de verdad deben de aprovecharlo al máximo. Este es el tiempo de los verdaderos misioneros, adoradores, porque como dice el Señor, que aprendamos como los antiguos cristianos en las catatumbas, ¿verdad? ¿Qué hacían ellos? Ellos sacaban ese espacio y se entraban allá escondiditas a orar y a adorar al Señor, ¿verdad? Así nos invita, más que un monasterio, no, nos invita a hacer cada uno eso y adorar al Señor desde el corazón y con el corazón. Entonces, es como la invitación esta noche en este tema tan amplio, que hay mucho, pero que ustedes, el Señor les ha estado dando la gracia. Entonces, una de las cosas que yo sí quiero que tengan muy, muy, muy presente como adoradores es pedirle la gracia al Señor de ser sensibles a su presencia, de pedirle la gracia al Señor de poder aquietarse y poder estar disponibles. O sea, lo podría resumir como en contemplar, en ser amantes y servidores, ¿sí? Entonces, en esas tres cositas, pero ya se frasen, lo otro que les había compartido, poder vivir ese estado de adoración. Y aquí el Señor, en nuestra espiritualidad, nos ha enseñado como a guiarnos en la sencillez de simplemente repitan como los santos y como los ángeles, santo. Más de una vez, 7 veces, un poco más, pero conscientes de lo que están haciendo, que están alabando al santo a Dios mismo, santo, como lo hacen los ángeles. Pídanle siempre a los ángeles adoradores, los querubines, que los acompañen a adorar, para que ustedes puedan entrar en ese estado. Mira, hay veces, le digo la experiencia, hay veces que ha sido tan fuerte la presencia de Dios, que hay veces yo, por ejemplo, me llevo un libro, me llevo la liturgia, que para hacer una cesta o hacer unas vísperas, hacer unas laudes o un oficio. Hay veces me llevo un manual de oraciones nuestro, me llevo un montón de cosas para estar con él en la adoración, y muchas veces el mismo Señor me hace no coger eso y me lleva a vivir un estado de anonadamiento, que me quedo en solo santificando su nombre, y yo me siento que hace apenas 5 minutos y resulta que llevo casi la hora en solo adorándolo. Bendito y alabado seas, santo, gloria a ti, Señor, santo. Y empiezo a imaginármelo, y muchas veces Él me permite verlo, como decía una de ustedes. Empiezas a verlo, a experimentar una luz especial en tu mente y a visualizar una silueta del Señor. Él empieza o de la Virgen, empieza a hacerte sentir que Él está ahí y que lo adores, que Él quiere escucharte, que quieres que lo halabes. Entonces así se va convirtiendo esa adoración en una hora, en 5 minutos, que no te alcanza mucho para decirle tantas cosas que Él se merece, y que hay veces ni nada, solo silencio, pues hasta que a veces te puedes quedar como en un estado como de un sueño, que no hablas,
pero que estás ahí en una quietud que tú no te explicas cómo llegaste, pero que cuando vas y miras la hora ya llevas 40 minutos y tú puedes sentir que perdiste el tiempo, y no, el Señor te llevó a vivir una quietud total, que solo respiras y descansas, como cuando hacía Santa Teresita del Niño Jesús. Ella llegaba cansadísima al Santísimo y le decía que se hacía a los pies de él como un perrito, echadito, y se dormía ahí al lado de su amo. Así hacía ella, se dormía en los brazos. Yo quiero venir aquí, Señor, me adormento en tus brazos, del cansado, porque dice el Señor que los que estén cansados y agotados vengan a mí, que yo, ¿qué dice el Señor? Los asistiré. Los aliviaré. Los aliviaré. Exacto. Lo mismo hagan ustedes. Aprovechense de esas bendiciones que el Señor le concede a uno cuando está en su presencia eucarística, en su santa y real presencia que es Él. Eso, pues bueno, eso, había mucho más, pero creo que es como lo esencial que el Señor me ha puesto como para compartirles, y que bueno, no se sientan que están solos. Ustedes son los más acompañados, porque es el mismo Señor al frente de ustedes. Recuerden eso. Y que ustedes deben de adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu, que es el uno solo, un Dios verdadero. Y que por ser Él los asistirá en la medida que ustedes se lo clamen. Y que lo van a agradar muchísimo con la sencillez y la humildad con que ustedes lleguen ante su presencia. Con la limpieza física y espiritual, que ya saben limpiarnos de todo aquello que nos dé Dios. Así seamos lo que seamos y caigamos en lo que caigamos. Aprovechémonos de la piscina de la gracia, la confesión. Tratemos de estar más limpios. Cada vez que usted llegue con un corazón limpio a la presencia de Jesús Eucaristía, tanto para recibirlo como para adorarlo, ustedes van a sentir una fuerza más grande y se van a entrar más fácil en la adoración. No van a tener ningún esfuerzo para entrar en ese estado de adoración y de contemplación. Eso se los garantizo. Eso, pues por hoy, mis queridos jóvenes, adultos, parejitas, todos los que están allí, pues eso pues les quería compartir como en ese granito de ser adoradores, que es un honor, y siéntanse llamados y escogidos, porque el verdadero adorador es el que tiene fe, y el que tiene fe es la persona capaz de sentirse hijo de Dios, y por lo cual, si usted tiene fe, quiere decir que usted cree en Dios, y si cree en Dios, se le va a facilitar adorar en verdad y en espíritu. Entonces, y podrán adentrarse en las profundidades de su ser para poder llegar a la presencia de Dios. Eso, por hoy, pienso, como dice el Señor, por hoy basta. Es lo que les quería como compartir en ese regalo de la oración, porque yo les decía, la oración llega ya como una luz. Acuérdense de eso, mis hermanos. No le den migajas al Señor, porque a la Virgen le toca un esfuerzo de recoger muchas bolitas para presentárselas al Señor. Déselo de todo corazón y ustedes van a ser los más beneficiados. Usted como persona, su familia y las otras personas por las cuales oramos. Recuerden que la oración llega a ser luz, y como luz que es, también ella llega a todos, como cuando, ¿qué les digo yo? Como cuando tiran escarchas doraditas, no sé si saben qué es escarchas, y que le caen a uno así, se ve como esa lluviecita así toda linda, o como cuando cae la lluvia, así es la oración, se esparce así. Entonces crean, confíen, esperen en lo que Dios les permite hacer, y recuerden que la oración es lo máximo que el Señor nos permite por estar en contacto con Él, es el diálogo personal con Él, es el momento de tú a tú, como decía el título hoy, de corazón a corazón. Es como poderle decir al amado que lo amas y dejarte amar por el amado, ¿sí? Entonces esa es la esencia del adorador. Entonces no pierdan su estilo, no pierdan el caminito. Los novios ya tienen una experiencia más o menos de enamorarse, los casados ni se digan, porque lo viven en la compenetración de vivir como pareja ese misterio de amor tan hermoso, físico y espiritual, que Dios les permite. Los jóvenes que no tengan novia, o el novio o la chica que no tenga novio, igual de una u otra manera va a llegar ciertos momentos de enamoramiento,
pero que cada vez que uno, hasta por la pasión de hacer algo, va a aprender algo. Se requiere enamorarse. Por ejemplo, si a mí antes de ser monja me apasionaba la medicina, pues eso es algo que tú como sea quieres aprender, conocer, profundizar y entrar en eso, así, igual. Pero para Dios todavía es mucho más grande, porque recuerden que de allá venimos y allá tenemos que volver. Entonces, esa es la mayor motivación, el Señor. Recuerden que su vida no tiene sentido si no está el amor de los amores, que es el mismo Dios. Y que todo lo que ustedes hagan, si no está Él, no va a tener sentido. Pueden tener todo el dinero del mundo, no va a tener sentido si no está Él. Hasta la pobreza más pobreza. Si no lo tienen a Él, no va a tener sentido vivir en esa pobreza. Va a ser toda una vida de renegar, de amargura. En cambio, si lo mantenemos y nos llenamos siempre de Él, ustedes van a ser felices, van a transmitir felicidad y van a llenar la creación como es, de armonía, como la creadora, ¿verdad? Entonces, que el Señor me los bendiga, me los asista en esa misión encomendada.